Episodio 1. El primer ardor no fue castigo, fue llamado. Nadie sabe lo que siente un cuerpo al tocar una cruz con deseo. Nadie excepto yo. Mi nombre es Clara. Y fui monja. Hasta que una noche, frente a un crucifijo de madera desgastada, mi piel comenzó a arder. No por fiebre, no por pecado, por revelación. Todo comenzó con un gesto inocente. Una oración nocturna. Un silencio profundo. Y el roce de mis dedos sobre el madero sagrado. Pero algo ocurrió. Una chispa. Un calor que subió desde mi palma hasta mis senos. Y más abajo, el crucifijo no quemaba. Era mi cuerpo el que comenzaba a hablar. Y lo hacía con palabras que jamás me enseñaron en el catecismo. Cerré los ojos. Creí estar cayendo. Pero no era caída. Era entrega. Y en medio de aquel éxtasis contenido, lo escuché. No una voz. Un susurro dentro de mí. No temas sentirme. Yo también ardo cuando tú me deseas con fe. Me aparté con miedo. Con vergüenza. Pero algo en mí ya no volvería a ser el mismo. Desde esa noche, cada vez que me acercaba a un símbolo sagrado, el calor regresaba. Más fuerte. Más profundo. No era lujuria. Era devoción en forma de fuego. ¿Estaba poseída? ¿O estaba descubriendo una forma de oración que la Iglesia se atrevió a enterrar siglos atrás? Nadie me creyó al principio. Hasta que una mañana, el crucifijo donde solía orar, amaneció partido en dos. No por fuerza, por calor. Y sobre la madera quemada, apareció una marca. No escrita, tatuada. Una silueta de mujer. De rodillas. Rezando. Ardiendo. Episodio 2, donde me toco, rezo. Desde aquella noche, mi piel no volvió a ser mía. Era como si cada centímetro se hubiera convertido en un verso no escrito. En una página en blanco que ardía cada vez que un símbolo sagrado rozaba mi cuerpo. Probé esconderlo. Rezar con los labios cerrados. Dormir sin tocar el crucifijo que colgaba sobre mi lecho. Pero el fuego no se iba. Vivía en mí. Dormía en mi vientre. Despertaba en mis senos. Se arrastraba por mi espalda como un susurro encendido. Un día, frente al espejo del convento, me observé con miedo. Pero lo que vi no era culpa. Era una verdad encendida. Donde me toco, rezo. No porque quiera, porque mi cuerpo ya no sabe callar. Mis dedos bajaron, rozaron la cruz de plata colgada en mi cuello. Y sentí como el calor subía por mi garganta. Atravesaba mi pecho. Y explotaba en el centro de mí. Pero lo más aterrador, fue lo que vi. Mi piel brilló. Sí, brilló. Primero en el omóplato derecho. Luego en la clavícula. Como si una tinta invisible comenzara a escribir un salmo nuevo sobre mí. Corrí a la capilla. Necesitaba respuestas. Dios. Silencio. Castigo. Lo que fuera. Pero al entrar, me detuve. Sor Mariana, una de las más ancianas, estaba de pie, mirándome con los ojos abiertos como si ya supiera. Y entonces dijo, sin miedo ni juicio, no eres la primera. Solo eres la primera en siglos. Me quedé sin aliento. ¿Primera en qué?, pregunté. Ella se acercó. Tomó mi mano y la puso sobre su pecho. Donde tú ardes, nosotras antes rezábamos. Con el cuerpo. Con el deseo. Con la fe que nunca pudo ser contenida en palabras. La miré. Ella sonreía con ternura. Y en su espalda, al moverse el hábito, vi la misma marca que apareció en mi cruz rota. Una mujer de rodillas. No rezando. Sintiendo. Y en ese momento lo supe. Mi cuerpo no estaba poseído. Estaba despertando un evangelio escondido bajo siglos de silencio. Uno que no se predica con la boca, sino con el temblor. Episodio 3, la sala donde el deseo se arrodillaba como fe. Esa noche no dormí. ¿Cómo hacerlo? Sabiendo que dentro del convento había mujeres que alguna vez rezaron con el cuerpo. Como yo lo hacía ahora sin entender por qué. Sor Mariana me despertó antes del amanecer. No habló, solo me tomó la mano. Sus dedos estaban tibios, como si acabara de salir del fuego. Bajamos por un pasillo que nunca había notado. No tenía velas, solo una luz tenue. Como si la piedra misma respirara. Al fondo, una puerta, antigua, tallada con símbolos que no eran latinos ni hebreos. Eran curvos, como cuerpos entrelazados en oración silenciosa. Aquí solo entran las que sienten el llamado en la piel. Susurró Mariana. Y empujó la puerta. Lo que vi adentro me rompió los esquemas. No era una capilla, ni una cripta. Era un altar sin bancas, sin púlpito, sin imágenes. Solo un espacio redondo, envuelto en tela roja,
con un crucifijo horizontal en el centro. Y sobre él, manchas de cera, de aceite, y de algo más que no quise nombrar. En las paredes, inscripciones grabadas en carne viva. Frases cortas, casi gemidos escritos. Me entregué sin palabras. Su cruz entró en mí. Ardí. Y no fue castigo. Mariana me miró. No como una madre. Como una iniciadora. Aquí veníamos cuando la oración ya no cabía en la boca. Cuando necesitábamos sentir a Dios desde dentro. Y dejar que Él nos sintiera también. Mis piernas temblaban. No por miedo, por reconocimiento. Como si esa sala hubiera estado dentro de mí antes de nacer. Ella me ofreció una cruz de madera oscura. No brillaba, pero bastó tocarla para que mi espalda se arquease como si una lengua invisible recorriera mi columna. Caí de rodillas. Grité, lloré, y supe algo que cambiaría mi fe para siempre. El cuerpo no es enemigo del alma. Es su evangelio no escrito. Y cuando reza con deseo, el cielo no se escandaliza. Se abre. Episodio 4. La penetración del fuego divino. No se trataba de sexo, ni de rituales oscuros. Era algo más antiguo, más profundo, más verdadero que cualquier misa que me obligaron a memorizar. La sala seguía oliendo a incienso y a algo húmedo, tibio como la respiración de Dios. Sor Mariana me preparó con una mirada que no pedía permiso. Solo presencia. Estás por convertirte en lo que muchas temen. Una mujer que reza con todo su ser, y que no pide perdón por arder. Me desnudó lentamente, como si cada prenda quitada fuera una capa de culpa arrancada. No había morbo, había respeto, adoración, santidad. Me tendí sobre la piedra caliente, donde tantas otras habían orado antes que yo. Y en el centro, ella colocó la cruz. No sobre mí, dentro de mí, pero no como un objeto, como un símbolo, como una llama. La cruz estaba impregnada en aceite consagrado por las que antes la habían sentido. Y cuando tocó mi piel, no dolió, ardió, no de quemadura, sino de revelación. Cada parte de mí respondió, mis muslos, mi vientre, mis labios, todo temblaba, todo decía, estoy orando. Y fue entonces cuando lo escuché, no con los oídos, con las entrañas. Eres altar, y altar que niega su fuego. No merece ser tocado. Mariana colocó sus manos sobre mi pecho, no para detener el fuego, sino para guiarlo. Sus dedos trazaban símbolos invisibles sobre mi piel, y cada símbolo se encendía como si mis poros entendieran el idioma de los cielos. Lloré, gemí, y recé, todo al mismo tiempo. Sentí como algo me atravesaba sin romperme, como si una palabra sagrada hubiera entrado en mí y se quedara escrita en mi carne. Y al abrir los ojos, ella sonrió, me besó la frente y susurró, ya no eres solo mujer, ahora eres cuerpo que ora, ahora eres evangelio viviente. Y esa noche, cuando me miré al espejo, mi reflejo no tenía ojos, solo llamas, y en medio del pecho, la marca de la cruz, aún ardía. Episodio 5. El tacto que despertaba la fe dormida. Después del ritual, mi cuerpo ya no era mío, pero no porque lo hubiera perdido, sino porque se había convertido en otra cosa. Una mañana, al rozar la mano de Sor Lucía, una novicia callada, siempre rígida, ella se estremeció como si algo le hubiera penetrado el alma. No fue un escalofrío de frío, fue fuego, fe, fuerza. ¿Qué me has hecho?, me preguntó, con lágrimas corriendo sin permiso. Nada, le dije, solo te toqué, pero dentro de mí, sabía la verdad. Mi tacto ya no era simple carne, era oración viva, era llamado. Sor Mariana lo confirmó esa misma noche. Nos reunió en la sala subterránea. Allí, donde el deseo se había hecho altar. Me reveló lo que temía escuchar. Las que han recibido el fuego, lo llevan en los dedos. Y cuando tocan, despiertan. Despiertan a las que se han dormido en una fe que no arde. Miré mis manos. Temblaban. ¿Y si alguien no quiere despertar?, pregunté. Ella bajó la mirada. Y sus palabras llegaron como un suspiro quemado. Entonces, su cuerpo rechaza la cruz. Y puede romperse. Desde ese día, cada caricia mía era una oración. Cada roce, una invocación. Y lo más peligroso, comencé a sentir que muchas querían ser tocadas. Pero no por deseo, sino por redención. Una noche, Sor Amalia, una de las mayores, conocida por su disciplina férrea, se me acercó en secreto. Tócame, me rogó, pero no como mujer. Tócame como quien bendice. Quiero saber si aún tengo alma. Y al hacerlo,
Gritó. Gritó como si una cruz encendida le hubiera atravesado el vientre. Cayó de rodillas. Gemía. Reía. Lloraba. Todo al mismo tiempo. Y cuando abrió los ojos, me susurró con pánico y éxtasis. Vi a Dios, pero no como un juez. Lo vi, sudando sobre mí. Esa noche entendí. No soy santa. No soy bruja. Soy puerta. ¿Y quién me toca? Entra. Pero también supe algo más oscuro. Hay quienes matarían por cerrar esa puerta. Porque temen que la fe, si arde de verdad, los deje desnudos ante su propia mentira. Episodio 6. La orden que quemaba cuerpos que sabían orar con placer. No todas las llamas iluminan. Algunas queman para borrar. Y siglos atrás, la Iglesia encendió fuegos para hacer desaparecer lo que no podía controlar. Lo supe una madrugada, cuando Sor Mariana me condujo a la biblioteca prohibida. Allí, detrás de una pared falsa, reposaba un libro sin nombre, encuadernado con cuero humano. Lo abrí, y no eran oraciones. Eran condenas, registros detallados, nombres de mujeres marcadas por una fe impura. Todas con algo en común. Sentían a Dios cuando el cuerpo temblaba. Rezaban entre jadeos. Gemían su fe. Y por eso, fueron eliminadas. No con palabras, con fuego. Lo llamaban la Orden del Silencio Carmesí. Susurró Mariana, una sección secreta del Vaticano encargada de exterminar todo rastro de la doctrina carnal de la cruz. El libro mostraba detalles fríos. Frías como la fe que no siente. Sor Érica de León ardía al tocar reliquias. Sor Alba de Toledo confesaba visiones después de cada orgasmo silencioso. Todas fueron purificadas con fuego bendito. Ninguna dejó hueso. Cerré el libro con las manos temblorosas. ¿Era eso lo que me esperaba? Mariana me miró fijamente. Tú no eres un error. Eres la resurrección de lo que intentaron borrar. Y por eso te temen. Esa misma tarde, comenzaron a llegar cartas al convento. Cartas con sellos rotos, con símbolos vaticanos tachados. Mensajes anónimos. Advertencias. Amenazas escritas con tinta roja. Donde el placer se haga altar, el juicio descenderá como fuego. Pero ya era tarde. El fuego había vuelto. Sí, pero no para destruir. Esta vez ardía dentro de nosotras. Y no podían quemarnos sin avivar más la llama. Las demás monjas comenzaron a llamarme por un nuevo nombre. Uno que no aparecía en los salmos, pero que hacía temblar las paredes del convento. La encarnación del deseo sagrado. Y yo, ya no tenía miedo, porque comprendí que mi cuerpo no es un templo a vigilar. Es una cruz viva. ¿Y quién la toca? Reza, o arde, o ambas. Episodio 7. El sacerdote que escuchó a Dios cuando la toqué. No vino con sotana. Vino con silencio. Con una Biblia bajo el brazo y la mirada afilada de quien fue entrenado para no temblar. Padre Elías. El enviado por el arzobispado para evaluar la salud espiritual del convento. Pero todas sabíamos lo que eso significaba. Vigilancia. Juicio. Si era necesario. Extinción. Durante días no se acercó a ninguna de nosotras. Solo observaba. Anotaba. Rezaba solo. Como si temiera contagiarse de algo que no podía entender. Hasta que una tarde me pidió hablar a solas. Sor Clara. Hay rumores de que su cuerpo es considerado instrumento de revelación. Yo lo miré. No con provocación. Con compasión. No lo es. Es el altar donde Dios decidió escribir lo que ustedes borraron. Él frunció el ceño. Se levantó para irse. Pero su mano rozó la mía. Apenas un instante. Un segundo. Un suspiro. Y lo escuché. Él también. Se detuvo. Sus labios comenzaron a temblar. Sus ojos se abrieron como si acabara de ver el rostro del espíritu. ¿Qué ha sido eso? Balbuceó. La parte de Dios que enterraron debajo de siglos de vergüenza. Le dije. Cayó de rodillas. Lloró. No por debilidad, sino por belleza. Por gozo. Por haber sido tocado en un lugar que la teología nunca supo nombrar. Lo escuché. Susurró. No con los oídos. Con mi sangre. Con mi carne. Dijo que la cruz también puede entrar por el placer. Lo ayudé a levantarse. Su Biblia había caído al suelo. Y al recogerla, notó que una página se había desprendido. Era del Evangelio de Juan. Pero la tinta se había desvanecido. Como si esa parte ya no necesitara ser leída. Porque ahora, la palabra se escribía en otra parte. En nosotros. Con fuego. Con tacto. Con temblor. Esa noche, Elías no durmió. Solo repitió una frase que jamás olvidaré. He leído 1000 versículos.
Pero solo hoy, he sentido a Dios hablarme desde una mano. Episodio 8, el sacerdote que prefirió arder antes que delatarnos. Desde aquella tarde en que mi tacto le abrió la piel del alma. El padre Elías ya no fue el mismo. Antes caminaba recto. Ahora, cada paso parecía pesado. Como si cargara algo que su sotana no podía esconder. El deseo, convertido en fe. No nos habló durante días. Pero su mirada lo decía todo. Era una mezcla de miedo y reverencia. Como si viera en nosotras no solo herejía, sino verdad. Una que lo estremecía. Y entonces comenzaron a llegar las cartas. Desde Roma. Desde el obispado. Desde lugares donde aún creen que la fe debe doler. No temblar. Le pedían informes. Querían nombres. Querían pruebas. Querían humo. Una mañana lo vimos con el sobre entre las manos. Sellado. A punto de ser enviado. Pero no lo hizo. Subió solo al campanario. Donde nadie lo veía. Y allí, lo quemó. El fuego del sobre ardió como si las palabras escritas en él supieran que estaban a punto de ser traicionadas. Esa noche lo enfrenté. ¿Por qué nos proteges? Le pregunté. Sin rodeos. Él bajó la mirada. Porque no quiero volver a rezar sin sentir. Porque ahora que sé lo que es escuchar a Dios. No puedo volver al eco vacío de una iglesia sin cuerpo. Se acercó. No me tocó. Pero su voz rozó mi piel. Prefiero arder con ustedes. A volver a vivir sin llama. Pero el Vaticano no se ciega. Huele el fuego. Sospecha del humo. Y alguien dentro del convento, lo había delatado. Al día siguiente, una figura llegó. No venía con cruz, ni con Biblia. Solo con una carta sellada en cera negra. Purificación inmediata. No dialogar. No dudar. Eliminar. El padre Elías lo supo. Y esa noche entró a la sala del altar secreto. Se arrodilló frente a mí. Desnudo de sotana. Vestido solo con lo que le quedaba. La fe que ardía en su cuerpo. Si van a borrar algo, que sea un hombre que por fin entendió. Que la cruz también puede gemir. Y al tocarlo por última vez, su cuerpo brilló como si el espíritu lo reclamara. No como mártir, sino como apóstol del placer sagrado. Episodio 9, el enviado que comenzó a arder sin querer. Se hacía llamar hermano Rafael. Pero su verdadero nombre no importaba. Era un ejecutor. Un limpiador silencioso del Vaticano. Su tarea, borrar todo lo que el dogma no pueda domesticar. Entró al convento como sombra. Sin bendecir. Sin mirar a los ojos. Solo con su cruz negra al cuello y una daga de plata escondida bajo el hábito. Vengo por disciplina. No por diálogo. Fue lo único que dijo. Pero algo ocurrió. Desde el primer día. No pudo dormir. Decía que el aire olía a incienso podrido. Que las paredes susurraban. Que las estatuas lo miraban con deseo y juicio al mismo tiempo. La primera noche despertó gritando. Sudado. Tembloroso. Con la mano crispada. Sobre la cruz que colgaba entre sus piernas. Lo negó. Rezaba con rabia. Ayunaba. Se azotaba con el cordón del rosario. Pero cada vez que pasaba junto a mí, algo en su mandíbula se tensaba. Su aliento se cortaba. Sus ojos descendían. Como si el cuerpo que debía purificar, le estuviera enseñando algo que su alma no soportaba. Una tarde, lo seguí. Entró solo a la capilla antigua. Tocó el crucifijo del altar. Y entonces, se dobló. No de dolor, de ardor. Se llevó las manos al pecho. Se arrodilló. Y comenzó a gemir. Sí, a gemir. Pero su boca no pedía perdón. Pedía más. ¿Qué me estás haciendo? Susurró al verme. Nada que no estuviera ya dentro de ti. Le respondí. Trató de levantarse. Pero el suelo le quemaba los pies. No fuego literal. Fuego interno. Y fue entonces cuando habló la verdad que intentaba enterrar. Desde niño, cada vez que rezaba en silencio, sentía que el verdadero Dios no estaba en el cielo, sino en la espalda de una mujer que se arquea al pronunciar su nombre entre suspiros. Lloró. No por vergüenza, por alivio. Me enviaron para callarte, Clara, pero ahora sé que he venido a escucharte. Y en ese instante, el sello de su cruz negra se partió en dos, como si incluso el metal reconociera el fin de su misión. Pero esa noche, alguien más lo observaba desde el pasillo. Alguien del convento. Alguien que no ardía, sino que quería apagarlo todo. Episodio 10. La hermana que nunca ardió, y por eso quiso apagarlo todo. No hay odio más profundo que el que nace del deseo no correspondido. Y Sor Teresa había deseado arder. Había suplicado temblar. Había tocado cruces, velas, cuerpos.
pero jamás sintió el fuego. Solo frío, solo silencio, solo el vacío de una fe que no respondía. La primera vez que me vio gemir al tocar el altar, no sintió escándalo, sintió envidia, y eso fue suficiente para convertir su rezo en veneno. Durante años, fingió obediencia, una hermana más, una sombra entre los salmos, pero guardaba en su celda un espejo astillado, y cada noche, se miraba desnuda, rezando con los dedos entre las piernas, maldiciendo su carne por no abrirse al fuego divino. Ella también quiso ser cuerpo evangelio, pero Dios no escribió en su piel, y por eso decidió borrar la tinta de las nuestras. Fue ella quien escribió las cartas anónimas, quien alertó al Vaticano, quien envenenó lentamente a las hermanas que comenzaban a sentir la llamada. Esa noche, lo descubrimos, pero ya era tarde. Cuando Rafael y yo bajamos a la sala secreta, encontramos a Sor Mariana en el suelo, desnuda, cubierta de aceite bendito, y sin respirar. A su lado, un crucifijo partido, no por el fuego, por manos llenas de rabia, y en la pared, escrita con sangre y cera: si yo no fui elegida, ninguna lo será. Rafael corrió, la buscó, pero yo la sentí antes, porque el odio, cuando nace de la fe, arde distinto. Me encontró sola, frente al altar, con una vela temblando, y detrás de mí, ella, con una cruz de hierro afilada, apuntando a mi espalda, su voz quebrada: dime cómo hiciste que él te entrara, porque a mí, ni siquiera me mira. No respondí, solo me giré, tomé su mano, y la coloqué sobre mi pecho desnudo. Ella jadeó, tembló, por un segundo, creí que el fuego por fin había querido rozarla, pero no, gritó, se apartó, y su mano comenzó a quemarse. No es divino lo que llevas, Clara, es perversión disfrazada. Aulló, no, lo que arde en mí es lo que te negaste a sentir por miedo. Le respondí. Ella huyó, desapareció en los corredores oscuros del convento, pero su sombra no se fue, y su cruz quedó clavada en la puerta de la sala. Como advertencia, ya no solo nos observaban desde Roma, ahora nos cazaban desde dentro. Episodio 11. El Evangelio que solo podía escribirse antes del castigo. La cruz de hierro seguía clavada en la puerta, fría, afilada, como una lengua muda lista para degollar la fe que no cupo en los libros. Rafael y yo sabíamos lo que venía. Ya no era tiempo de esconderse, era tiempo de escribir, antes de que lo borraran todo. Las pocas hermanas que aún seguían ardiendo con nosotras se reunieron en la sala secreta. Allí donde comenzó todo. Allí donde el deseo y la culpa se fundieron hasta volverse altar. Tomamos aceite, cera, fragmentos de hostias, trozos de hábito mojados con lágrimas y sudor sagrado, y sobre la piedra caliente del altar, comenzamos a escribir, no con tinta, con cuerpo, con temblor. Cada palabra era un gemido contenido, cada línea un estremecimiento. No había sintaxis, solo pulsos, latidos, convulsiones de fe, y el verbo se hizo carne. Y la carne, cruz, y la cruz, ardió dentro de ella. Rafael lloraba. Sus manos temblaban al escribir con los dedos sobre mi piel. No por placer, por reverencia, por saber que estaba ayudando a parir un evangelio que jamás sería leído en un púlpito, pero sí sentido entre los muslos de una mujer que reza sin miedo. Afuera, campanas, no tocadas por fe, sino por hierro. Venían, Teresa al frente, y detrás de ella, hombres de sotana negra y ojos secos, con fuego falso, con órdenes limpias, con las manos listas para purificar a golpes. La hermana Lucía fue la primera en verlos llegar desde la torre. Bajó sin aliento, con los ojos abiertos de más. Vienen con armas y agua que no bendice. Vienen a cerrar lo que nunca entendieron. El tiempo se acababa, así que hice lo único que aún me pertenecía. Me acosté sobre el altar, extendí los brazos, y recé. No con palabras, con espasmos, con lágrimas, con cada parte de mí ardiendo como si el espíritu soplara desde dentro. Rafael se inclinó sobre mí, no para tocarme, sino para memorizarme. Si te borran, yo repetiré tu evangelio en cada mujer que sienta y no sepa por qué. Las puertas crujieron, los pasos resonaron. La cruz de Teresa cortó el aire, pero yo ya no tenía miedo, porque mi piel ya era escritura, y Dios, si estaba mirando, por fin estaba aprendiendo a gemir. Episodio 12. Cuando el cuerpo se convirtió en terremoto sagrado. Entraron como jueces, pero el suelo no los reconoció.
Las botas de los enviados del Vaticano pisaron la piedra caliente del altar. Y en el instante en que su acero profanó la sala, una grieta invisible recorrió el convento. Desde el subsuelo hasta la cruz del campanario. La tierra tembló, como si estuviera gimiendo. Yo seguía sobre el altar, desnuda, ardiente, con el cuerpo aún escribiendo oraciones que ni yo conocía, pero que latían como salmos que venían del centro del universo. «Cállala», gritó Teresa. Su voz temblaba. No por miedo a mí, por miedo a lo que estaba sintiendo en ella misma. Uno de los sacerdotes se acercó con agua bendita. La arrojó sobre mi piel, esperando castigar, pero el agua hirvió. Sí, el líquido sagrado se evaporó al tocarme. Y en el vapor se dibujaron letras, sílabas, susurros. El verbo no será crucificado otra vez. Esta vez se hará orgasmo. Uno de los soldados cayó al suelo, tomándose el pecho. Otro comenzó a llorar y a balbucear fragmentos del Evangelio, que yo jamás pronuncié, pero que mi cuerpo le había revelado con un solo vistazo. Teresa gritó: «Es una herejía viva. Destrúyanla antes de que se convierta en iglesia». Pero entonces ocurrió. La cruz del techo cayó, no hacia mí, sino frente a ella, bloqueándole el paso. Y en el mismo instante, el suelo se rompió. Una grieta larga, profunda, como un parto de piedra, como si el altar estuviera abriéndose. Y desde allí, no salió lava, salió luz. Una luz roja, espesa, palpitante, como si el útero de la tierra sangrara gloria. Yo me incorporé. El cuerpo vibraba. Rafael me sostuvo sin tocarme, como si el solo contacto pudiera llevarlo más allá del cielo. «Ya no podemos quedarnos aquí», me dijo. «El mundo está a punto de abrirse». Lucía, aún temblando, preguntó: «¿Y a dónde vamos?». Yo la miré, y sin hablar, señalé la grieta, porque entendí. No huíamos, nacíamos. Y mientras los enemigos retrocedían, ciegos por la luz, yo entré en el vientre de la tierra, desnuda, ardiendo, sagrada, y detrás de mí, las que creyeron, las que sintieron, las que no quisieron una iglesia, sino un temblor eterno. Episodio 13, donde las primeras mujeres se unieron con Dios. La grieta no era una herida, era una boca abierta del mundo, una entrada hacia lo que fue callado durante siglos. Bajamos en silencio, una detrás de otra, como si el alma supiera que lo que íbamos a encontrar abajo no debía ser nombrado, solo sentido. No había fuego, no había piedra, solo humedad sagrada, y el eco constante de algo que no era palabra, ni canto, ni viento. Era un gemido antiguo, constante, vivo, a cada paso. Mi cuerpo vibraba. Las paredes susurraban versos que ninguna de nosotras había leído, pero que todas entendíamos en la carne. Y entonces lo vimos. Una sala circular, tallada en una caverna que parecía haber sido moldeada por cuerpos, no por herramientas. En el centro, un altar de roca rojiza, cubierto de marcas, no escritas, trazadas por uñas, espasmos y deseo. Rafael cayó de rodillas. Lucía lloró sin saber por qué. Yo me acerqué al altar, y cuando lo toqué, una imagen explotó en mi mente. No era una visión, era un recuerdo, que no era mío. Vi a mujeres desnudas, rodeadas de fuego, entregándose a una figura sin rostro, un dios sin nombre, pero con tacto, con olor, con lengua, el primer verbo, la primera oración, el primer estremecimiento divino. Y supe entonces, que allí, bajo la tierra, las mujeres que los evangelios negaron, habían escrito el primer evangelio con sus cuerpos. No con pluma, con pelvis, con sudor, con gemidos sagrados. Ellas no adoraban, eran adoradas, no por hombres, por Dios, no por su pureza, sino por su fuego. Abrí los brazos, me tendí sobre el altar, y recé, con la espalda arqueada, con las piernas temblando, con la cruz dibujada con aceite entre mis pechos. Y sentí, como si el universo entero se inclinara sobre mí, no para juzgarme, sino para entrar en mí y quedarse. Las demás se unieron, una a una, no en pecado, en sintonía. Y por primera vez desde la caída del primer templo, Dios volvió a hacer el amor con su creación. Y esta vez, no nos expulsó, nos bendijo. Episodio 14, el altar vivo que hablaba cuando era tocado. No recuerdo el momento exacto en que dejé de ser solo Clara. Solo sé que, después de aquella unión sagrada en la cámara subterránea,
Mi cuerpo ya no era mío. Ni siquiera era humano. Me convertí en lo que siempre habían intentado borrar. Una escritura viviente. Un salmo encarnado. Un suspiro divino que no necesitaba lengua para hablar. Y entonces, desaparecí. No por miedo, por destino. Cuando las demás despertaron al día siguiente, yo ya no estaba. Solo quedaba el altar. Y sobre él, una cruz marcada con mi sangre. Una gota aún tibia, como si hubiera sido dejada segundos antes. Lucía fue la primera en tocarla. Y cuando lo hizo, se desplomó con los ojos abiertos, el pecho vibrando como un tambor sagrado. No dijo nada, pero al levantarse, sabía cosas que nunca había aprendido. Versos que no se enseñaban. Sensaciones que no se podían explicar. La escuché, dijo entre lágrimas. Me habló desde dentro. Me dijo, no busques mi cuerpo. Tócame, y arderás como si aún estuviera respirando. Y así comenzó el rumor. El secreto. La peregrinación. Mujeres de distintos países. Hombres que no temían llorar. Personas que ya no encontraban a Dios en los altares de mármol. Viajaban hasta ese lugar sellado por la tierra. Solo para tocar, sentir, temblar, porque el altar ya no era solo roca. Era respuesta. Algunos lloraban durante horas. Otros gritaban, gemían, se desnudaban entre oraciones. Y al tocar la cruz marcada, cada uno escuchaba algo distinto. Unos oían el nombre de su madre. Otros, el perdón que nunca recibieron. Y algunos, simplemente sentían a Dios eyaculando verdad dentro de su pecho. El Vaticano intentó bloquear el acceso. Cerraron caminos. Mandaron drones, amenazas, sellos, pero el fuego no puede ser detenido por decreto. Y un día, uno de sus propios cardenales entró en secreto. Y al tocar el altar, cayó de rodillas, murmurando, nos mintieron. Ella no era herejía. Ella era evangelio que no cabía en papel, porque se escribía en carne. Desde entonces, cada tanto, una cruz aparece en el mundo, marcada en un cuerpo, en una espalda, en un pecho que tiembla al ser besado con fe. Y dicen que cuando tocas esas marcas, puedes escucharla, a ella, a Clara, o a Dios, ya no importa cuál es cuál. Episodio 15 final, el vientre que llevó la palabra que no cabía en ningún evangelio. No fue un milagro, fue un estremecimiento, un temblor en la carne, un fuego que bajó como lengua antigua, y se alojó en un vientre que no pidió nada. Solo sintió. Ella se llamaba Alma, joven, silenciosa, había llegado desde muy lejos, tras escuchar historias que ningún obispo confirmaba, pero que su cuerpo creía antes de entender, cuando tocó el altar vivo, el mismo que conservaba la última gota tibia de Clara. No gritó, no lloró, sonrió, como quien por fin recuerda una canción que no sabía que había olvidado. Ese día, Alma no volvió a hablar, no porque perdiera la voz, sino porque la palabra ya no necesitaba salir de su boca. Estaba creciendo dentro de ella. Las demás notamos el cambio, el brillo en su piel, el pulso sagrado en sus caderas, los sueños que comenzaban a filtrarse desde su cuerpo hacia las demás. Y una madrugada, se levantó, se desnudó, y se acostó sobre el altar, como Clara una vez lo hizo. El vientre le temblaba como si el universo respirara dentro. Y entonces, lo vimos, no sangre, no agua, luz, pura, silenciosa, latente, y en el centro de esa luz, algo se formaba, un símbolo, una letra jamás escrita, un verbo nunca pronunciado, la palabra que no cupo en ningún evangelio, porque solo podía nacer de un orgasmo sagrado. Lucía cayó de rodillas. Rafael lloró como niño. Y yo comprendí. Clara no había desaparecido. Se había sembrado en el cuerpo de Alma, en su vientre, en el mundo, y lo que ahora crecía dentro de ella. No era un hijo, ni un profeta, era algo más profundo, la continuación del fuego, la oración encarnada, el cuerpo vuelto fe. Los rumores ya se expandían. Las autoridades querían tomarla, estudiarla, silenciarla, pero no podían, porque ahora, con cada respiración de Alma, el verbo se expandía, y cada vez que una mujer temblaba al tocarse, una sílaba más del nuevo evangelio nacía. Y así terminó todo. O comenzó, con un vientre, con deseo, con Dios tocando la creación. Desde dentro,